Normalmente cuando queremos crear nuevos hábitos o hacer cambios en nuestra rutina es porque queremos sentirnos mucho mejor en algún plano, a nivel personal, a nivel profesional o en términos de productividad. Sin embargo, también tú mismo has experimentado que una cosa es lo que quieres, esa imagen que tienes de ese cambio, y otra cosa muy distinta es cuando te pones a hacer. Hay muchísimas ocasiones que por muy motivado que estés, por muy claro que tengas ese cambio, pues mantener esa rutina en el tiempo cuesta y quizás a veces has acabado abandonando ese hábito que querías construir. Así que en el vídeo de hoy te voy a compartir cuáles son esos 5 errores que has de evitar para poder mantener esa rutina en el tiempo y de esta manera conseguir ese cambio o ese nuevo hábito que quieres construir. Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Remociónate, deseo de todo corazón que este vídeo te resulte interesante y recuerda, como siempre, te dejo en la descripción el menú de capítulos para que puedas moverte de forma rápida a lo largo de este vídeo y también el enlace a los vídeos que mencione o que estén relacionados con el vídeo de hoy. En particular te voy a dejar el enlace de la lista de la miniserie para crear cambio y la serie de consejos para crear hábitos de bienestar. Ahí encontrarás mucho más contenido relacionado con los cambios de rutina o la construcción de nuevos hábitos. Dicho esto, muchísimas gracias por acompañarme un día más y comencemos con el contenido del vídeo de hoy. Lo primero que quiero que tengas presente es que los 5 errores que te voy a compartir en el vídeo de hoy, más que ser errores específicos, son categorías. Es decir, sea cual sea esa dificultad que en un momento dado tú detectes para mantener esa rutina en el tiempo, pues lo vas a poder incluir o lo vas a poder identificar dentro de alguna de estas categorías, lo vas a poder identificar dentro de cada uno de estos errores. Después, obviamente, tendrás que hacer ese trabajo de reflexión donde detectes cuáles son esas resistencias internas, la naturaleza de esas resistencias que te están impidiendo avanzar. Sin embargo, tener en cuenta estos 5 errores, esas 5 categorías, te van a ayudar a contextualizar, a hacer ese punto de partida para poder mantener esa rutina y crear ese nuevo hábito o ese cambio que quieres. Error número 1, no entender el proceso de creación de un nuevo hábito. Esto tiene mucho que ver con la imagen mental que tenemos de ese cambio, con la imagen mental que tenemos de nosotros mismos en el cambio o la relación que tenemos con las expectativas. En la medida que nosotros tenemos esta imagen muy cerrada o nos aferramos, apegamos mucho a ella, pues vamos a sentir muchísima más frustración en el camino. Puede ser que estemos de este lado, mayor frustración, estrés, incapacidad para gestionar o mantener esos cambios, o el lado contrario, que seas muy duro, muy exigente contigo mismo. Por eso, cuando tú vayas a iniciar un cambio, o esto sucede con absolutamente cualquier tema que tengas entre manos, es importante que primero tengas claro en qué consiste. En este caso, ¿cuál es ese proceso a la hora de crear un hábito o de hacer cambios en tu rutina? De esta manera te va a ser mucho más fácil identificar esas resistencias y sobre todo dejarlas a un lado, que no te acaben dominando. Un ejemplo muy típico de este aspecto es ese titular de que un hábito se crea en 21 días. Si tú tienes muy interiorizada esta frase y tú ves que pasan 21 días, pasan 3 semanas, pero que aún así siguen habiendo resistencias o no has integrado o consolidado el hábito como tú pensabas, pues lo que vas a hacer es o bien frustrarte y decir, pues este hábito no es para mí, o invalidarte a ti mismo, castigarte o ser muy duro, muy crítico contigo, cuando la realidad es que esta frase de un hábito se construye en 21 días es simplemente un titular que sí tiene un contexto de base, pero no significa que absolutamente todos los cambios que tú quieras hacer o todos los hábitos que tú quieras construir los hagas en 21 días. Si te interesa este tema, te invito a que vayas a ver este vídeo de aquí, donde hablábamos justamente de este titular. También te dejo el enlace a este vídeo de aquí, donde hablábamos de cuáles son las diferentes fases a la hora de crear un cambio. Esto aplica también en el contexto de los hábitos. El primer error es empezar a hacer un cambio sin tener claro en qué consiste justamente ese proceso, en qué medida ese proceso te va a impactar a ti internamente. Error número 2, no tener clara tu motivación. Esto impacta en 2 aspectos. El primero
Pues en tu capacidad para diseñar esas acciones que se adecúan a ti y te permitan hacer ese cambio de una forma gradual y consistente. Y segundo, que cuando aparezcan esas resistencias, que sí, siempre van a aparecer resistencias en menor o mayor intensidad cuando haces un cambio en tu vida, pues te vas a frustrar o vas a conectar con la apatía. Por eso es muy importante que tengas muy claro cuál es tu motivación, tanto al inicio, pero también durante el proceso. Y no solo esa motivación de el logro, es decir, ¿para qué quieres eso? O esa motivación de arranque de desde dónde lo estás haciendo o por qué lo estás haciendo. Es muy importante que conectes con la motivación en todo su espectro, porque si no al final te vas a estar condicionando negativamente. Antes te hablaba que la motivación impacta en la forma en la que diseñas tus acciones, y es porque si tú, por ejemplo, empiezas a hacer un cambio por modas, por tendencias, porque se repite mucho a tu alrededor, sin cuestionarte qué significa para ti, desde dónde lo estás haciendo tú, en qué medida está alineado con lo que tú quieres o el precio que estás dispuesto a pagar, pues puede ser que esas acciones pues no tengan nada que ver con tu realidad y al final te acabes frustrando, o aunque sí lo tengan, que quizás te pongas acciones que son muchas más altas de las que en estos momentos te puedes permitir hacer, sobre todo para mantenerlas en el tiempo. Recuerda que para poder crear un cambio, crear un nuevo hábito, es muy importante esa repetición, esa sostenibilidad. Si tú sacrificas esa sostenibilidad simplemente por hacer una determinada acción, porque te la han recomendado, porque están de moda, sin cuestionarte nada más, pues al final lo que estarás haciendo es saboteándote a ti mismo. Y lo mismo sucede con todas esas resistencias que van a aparecer en el camino. Si a ti te ha faltado hacer ese trabajo de reflexión interna antes y durante de ¿qué es exactamente lo que te motiva a hacer ese cambio? ¿Con qué te conecta a hacer esos ejercicios de visualización, hacer esos ejercicios de introspección? Pues lo que va a suceder es que cuando aparezcan esas resistencias te van a ahogar, te van a venir muy grande, y puede ser que por un lado pues acabes abandonando o que entres en ese autodiálogo tóxico, en esa vocecita crítica y juiciosa que saca el dedito acusador y que le cuesta muchísimo tomar perspectiva para seguir haciendo esa transformación y ese cambio que quiere. Así que evita este segundo error y dedícate el tiempo que necesites en cualquier momento del proceso para validar y tener muy clara cuál es tu motivación para hacer ese cambio. Error número 3, faltar a la disciplina. Como ya vimos en este vídeo de aquí, la motivación no juega sola, juega en equipo y sus aliados son el compromiso y la disciplina. La disciplina es uno de los pilares fundamentales a la hora de construir cualquier hábito, a la hora de hacer un cambio en tu vida, porque al final lo que transforma es lo que repites la mayor parte del tiempo. De ahí que hablamos mucho en este canal de la importancia de esas acciones sostenibles. Una acción es sostenible en la medida que lo puedas mantener en el tiempo. Sin embargo, también recuerda que esa sostenibilidad para lograr ese cambio, esa transformación y que impacte en tu vida, pues tiene que ir acompañado de esa graduación, tanto en intensidad de la actividad como en el tiempo. Sin embargo, si tú sacrificas esa disciplina, si tú pues a veces haces, a veces no haces, a veces haces de una manera, a veces haces de otra, pues lo que va a pasar es que tu cuerpo no está entendiendo lo que quieres hacer. Piensa que cuando tú quieres hacer un cambio, quieres crear un hábito, es como si hablaras con cada célula de tu cuerpo. Si tus células reciben la información verbal de, oye, quiero construir este hábito, pero a efectos de acciones la información va por otro lado, pues lo que va a pasar es que tu cuerpo pues ni se va a molestar en hacer ese esfuerzo, en mantener esa disciplina, en mantener esa constancia de esas acciones que quieres. Por eso es importante que al margen de trabajar con esa motivación, pues trabajes también con ese pilar, de la disciplina y el compromiso. Ahora bien, es igual de desequilibrado, por así decirlo, el faltar a la disciplina como irte al otro extremo, es decir, llevar una disciplina muy estricta, muy cuadriculada hasta el punto que no te permitas salirte ni un milímetro del camino, hasta el punto que el hecho de parar, desconectar o flexibilizar en la acción para ti sea motivo de castigo, sea motivo de ese discurso más tóxico o más exigente. Por eso es importante también entender que la disciplina se mantiene de forma equilibrada, porque si no al final pues estás cometiendo ese error de faltar a la disciplina o irte al otro extremo.
Y muy relacionado con esto, el error número 4, que es no permitirte desconectar. Sea cual sea el proceso de vida en el que ahora mismo pienses, verás que el descanso, la desconexión, la pausa, el parar es un pilar fundamental. Nuestro cuerpo necesita parar, necesita usar los descansos para oxigenarse, para repararse, pero también para consolidar y asentar toda esa información que le hemos ido metiendo. Cuando nosotros estamos en un proceso de cambio, cuando nosotros estamos en un proceso de creación de nuevos hábitos, necesitamos también esos espacios de desconexión para oxigenar nuestro cuerpo, para tomar perspectiva, para que se depure, para que se recargue, para que se nutra de todo lo que has hecho y para que vaya asentando todo ese esfuerzo, toda esa información que le has ido dando. Sin embargo, a veces tenemos una visión muy tóxica del descanso y entendemos, relacionado con el desequilibrio antes de la disciplina, el descanso como irresponsabilidad, como vagancia, como que no estamos comprometidos y no tiene nada que ver. Todo en la vida es cuestión de equilibrio y cuando nosotros hablamos de descanso es importante que hagamos ese trabajo de reflexión para ver, 1, ¿cómo nos relacionamos con el descanso? 2, ¿qué tipos de descansos actualmente hacemos? Y 3, ¿qué diferentes tipos de descanso podemos incorporar a nuestra rutina que nos permita hacer esas pausas, esos espacios de desconexión, pero sin sacrificar ese avance, ese trabajo que vamos haciendo? Cuando nosotros no nos permitimos esos espacios de desconexión, lo que estamos haciendo es saturando a nuestro cuerpo a todos los niveles, a nivel mental, emocional o físico. Puede ser que alguno de estos planos se sature antes que los otros o que a veces tú sientas que, hombre, no es para tanto. Al final es cuestión de observar y de escuchar tu cuerpo. Puede ser que tu umbral sea tan alto que tengas que petar en 3 meses y hay personas que a lo mejor en 2 semanas ya petan. Yo, por ejemplo, tengo el umbral del descanso bajito en el sentido de que yo necesito esos descansos y me regalo esos descansos prácticamente a diario para recargarme, para oxigenarme, pero es importante ir construyendo esa relación sana también con los espacios de desconexión. Te dejo en la descripción el enlace a vídeos que tienes aquí en el canal, como este de aquí, donde hablamos de los diferentes tipos de descanso o tips que puedes aplicar para descansar, desconectar sin sentirte culpable. Y con esto llegamos al quinto y último error de este vídeo, que es no tener claro tus marcos temporales. Este también es otro de los aspectos que en muchas ocasiones pasamos por alto, no le damos importancia o incluso ni siquiera habíamos caído a prestarles atención, y es tener claro cuál es tu marco temporal de ese cambio. Me explico. Hay personas que a lo mejor inician un cambio como un nuevo patrón de conducta, un nuevo patrón de respuesta ante determinadas situaciones y digamos que su marco temporal es el para siempre. Sin embargo, puede ser que tú quieras construir determinados hábitos o quieras hacer determinados cambios con un marco temporal definido. Esto suele suceder mucho, por ejemplo, personas que tienen que someterse a un tratamiento médico y previo a ese tratamiento pues le hacen alguna restricción o alguna adaptación de su rutina para llegar en estado óptimo a esa fecha. Lo primero que debes de tener claro es cuál es tu marco temporal final, es decir, si es un cambio que quieres hacer de por vida, que quieres incorporarlo como parte de tu rutina o simplemente lo quieres hacer con un cierto tiempo. Recuerda que tu mente solo entiende aquello que ve y en la medida que tiene pues estos marcos claros, le va a ser más fácil también no solo diseñar esas acciones, sino mantener ese foco, esa constancia y esa disciplina. Otro aspecto importante en el que los marcos temporales incide es en tu capacidad para diseñar esas acciones, ese plan de acción efectivo y que esté en coherencia con lo que te puedes permitir hacer. Cuando nosotros hacemos un cambio, especialmente al principio, porque conectamos con toda esa energía de motivación, confianza en nosotros mismos y esas ganas de ver materializado el cambio, podemos plantearnos acciones que sí, al principio podemos mantener, pero por muy poco tiempo y al final acabamos abandonando. O aunque no acabemos abandonando, tampoco nos están permitiendo esa integración y consolidación de ese hábito o cambio. Cuando nosotros queremos hacer cualquier cambio en nuestra vida, es importante pasar por esas fases de ir integrándolo, ir asentándolo y de esta manera que se acabe consolidando como parte de tu rutina. Ahí esa graduación de las acciones en intensidad, en repetición y por supuesto en tiempo es fundamental.
Cuando tú tienes claro tus marcos temporales finales, te va a ser más fácil definiendo esos marcos temporales parciales. Y al revés, si tú ya sabes que es algo que quieres hacer de por vida, pues te va a ayudar también a autorregular ese impulso de pasar a lo siguiente de una forma muy rápida o de querer llegar a 100 sin pasar por el 50. Funciona también como este autorregulador de energía y también este autorregulador de autocontrol. Es importante que tengas claro cuáles son tus marcos temporales, tanto finales como parciales, para que puedas hacer esa construcción de hábito o ese cambio de una forma efectiva que al final te permita mantenerlo en tu rutina, que es lo que quieres. Estos 5 errores funcionan como ese combustible, como esa gasolina que te va a ayudar a hacer esos cambios, a construir esos hábitos y mantenerlos en tu rutina. En la medida que tú pases por alto alguno de estos errores, pues es más probable que ese hábito no se dé o que lo vivas con muchísima lucha, muchísimas resistencias y siempre en ese tira y afloja, como si estuvieras luchando con el hábito, estuvieras luchando con el tiempo, estuvieras luchando contigo mismo. Al final, como te dije al principio de este vídeo, estos 5 errores funcionan como 5 categorías. Así que te invito que si en estos momentos estás haciendo algún cambio o quieres empezarlo y sientes determinada resistencia, te des un tiempo para ver en cuál de estas categorías, con cuál de estos errores más generales lo identificas. Y a partir de ahí, buscar esas estrategias específicas que te ayuden a vencerlo, que te ayuden a recuperar el control para poder seguir manteniendo ese hábito en tu rutina. Tendemos a subestimar estas acciones, las vemos como algo que en un momento dado podemos controlar y que el impacto no va a ser para tanto, pero no. Recuerda que al final son esa chispa, esa gasolina que tus acciones necesitan para poder mantener esas acciones en la rutina, poder construir esos cambios y esos hábitos y mantenerlos en el tiempo. Así que deseo de todo corazón que hayas encontrado en este vídeo pues esas ideas que te ayuden a entender por fin por qué te estaba costando tanto hacer ese cambio o tener claro qué es lo que has de tener en cuenta para que ese nuevo cambio que quieres hacer pues al final se lo consigas con éxito. Yo como siempre te doy las gracias por acompañarme un día más, por estar al otro lado. Recuerda que si te gusta mi contenido y me quieres apoyar, pues ya sabes que se agradece que te suscribas al canal o me dejes cualquier interacción que a mí me ayuda muchísimo. Como siempre te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargáis muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.